Hola, muy buenos días. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es De la confesión a la consolación. El versículo para memorizar: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9:19. En el capítulo 9 del libro de Daniel se encuentra una de las grandes oraciones de la Biblia. Daniel, en los momentos cruciales y difíciles de su vida, recurre a la oración. Daniel ora cuando él y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño del rey Nabucodonosor. El profeta se acerca a Dios en oración, y cuando un decreto real prohíbe dirigir súplicas a cualquier dios fuera del rey, Daniel siguió ofreciendo sus oraciones diarias hacia Jerusalén. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel 9, recordemos que la visión de 2300 tardes y mañanas tuvo un impacto en el profeta. Aunque se le explicó contornos generales de esa profecía, no pudo entender el espacio de tiempo expresado en el diálogo entre los dos seres celestiales cuando se mencionó hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y en el capítulo 9 que estudiaremos esta semana se le da más luz al profeta, y esta vez es en respuesta a la oración ferviente. Hoy, en estos días, hay necesidad de oración muy ferviente, sincera, como en agonía. Daniel oró a Dios sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad alguna. Esto es lo que Santiago llama a la oración eficaz y ferviente. De Cristo se dice: estando en agonía oraba más intensamente. Lucas 22:44. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios? Muchos se conforman con el servicio de los labios y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad, pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente el vacío de todos los demás bajo el cielo. Delante de ti están todos mis deseos, dijo David, y mi suspiro no te es oculto. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana, si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará. Esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. Como humano, la oración fue para Jesús una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuanto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Seamos fervientes en la oración como Daniel. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es La centralidad de la palabra de Dios. En los capítulos 27
28 y 29 de Jeremías se encuentran una copia de las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia y de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Inmediatamente después de ese intercambio de cartas entre Jeremías y los ancianos de los israelitas cautivos, el profeta recibió la instrucción de escribir en un libro todo lo que había sido revelado acerca de la restauración de Israel. Esto está registrado en los capítulos 30 y 31 de Jeremías. Estos capítulos, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los registros que el profeta Daniel, durante el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, estudió con oración más de 70 años después de que se escribieron. En Daniel 9:2 nos dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta oración surge de un estudio de profundidad de la revelación anterior de Dios a Moisés y los profetas. Al leer el rollo de Jeremías, que el periodo de cautiverio durará 70 años, Daniel comprende la importancia del momento histórico en el que vive. Daniel eleva esta oración en el año 539 a.C., el año en el que el imperio persa reemplazó a Babilonia. Por ello, han pasado casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresará a su terruño. Como confía en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo trascendental está a punto de suceder con su pueblo y que tal como Dios promete en su palabra, el exilio en Babilonia terminará pronto y los judíos volverán a su hogar. De su estudio de las escrituras disponibles en ese entonces, Daniel también comprende cuán graves son los pecados de su pueblo, cómo quebrantaron el pacto, rompieron su relación con Dios. Por ende, la consecuencia inevitable es el exilio. Por lo tanto, el estudio de la revelación de Dios lo que permite a Daniel discernir los tiempos y lo que le da un sentido de urgencia para implorar a Dios en favor de su pueblo. A medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Solo las escrituras que nos pueden proporcionar una explicación autorizada del mundo en el que vivimos. A fin de cuentas, las escrituras cuentan la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. Y de este modo revelan que la historia de la humanidad se cerrará con la aniquilación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Cuanto más estudiemos las Escrituras, mejor podremos entender la situación contemporánea del mundo y nuestro lugar en él, como así también los motivos para tener esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un bendecido día. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es Un llamado a la gracia. Se nos da el ejemplo de oración y confesión de Daniel para nuestra instrucción y nuestro ánimo. Israel había estado en cautiverio por casi 70 años. La tierra que Dios había elegido como su posesión había caído en poder de los paganos.
la ciudad amada, receptáculo de la luz del cielo, una vez el gozo de toda la tierra, ahora era despreciada y envilecida. Estaba en ruinas el templo que había albergado el arca del pacto de Dios y a los querubines de gloria que proyectaban sus sombras sobre el propiciatorio. El mismo lugar de su ubicación era profanado por los pies de los impíos. Los fieles que conocieron la gloria anterior estaban llenos de angustia ante la desolación de la santa casa que había distinguido a Israel como el pueblo escogido de Dios. Esos hombres habían sido testigos de las condenaciones de Dios debido a los pecados de su pueblo. Habían sido testigos del cumplimiento de esta palabra. También habían sido testigos de las promesas del favor divino si Israel se volvía a Dios y caminaba rectamente delante de él. Daniel sabía que casi había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel y también estaba confundido por las 2300 tardes y mañanas que se mencionan en el capítulo 8. Por lo que Daniel, con ayuno y constricción, buscó al Señor, confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. Daniel inicia la oración con una invocación que exalta la grandeza y la fidelidad de Jehová. En el modelo de nuestras oraciones debemos reconocer la grandeza de Dios y deben ser ofrecidas con plena confianza en su promesa de que serán escuchadas y respondidas adecuadamente. La confesión de Daniel en el capítulo 9 es específica y se desarrolla en dos movimientos, enumerando las causas que se encuentran en los versículos 5 al 11, donde menciona la iniquidad, la rebeldía, apartarse de los mandamientos y las ordenanzas, desobedeciendo a los profetas, y el carácter de Dios que es justo, misericordioso y perdonador, así como también habla acerca de los efectos de los pecados del pueblo que se mencionan en los versículos 11 al 14, que fue la maldición, la justicia cumplida por la palabra de Dios, la disciplina, pues Dios había confirmado el castigo y vigila el castigo y lo trae sobre Israel. Y en lugar de echar la culpa a Dios a otro, Daniel se identifica con su pueblo y asume la responsabilidad plena por sus pecados, reconociendo que ellos merecen cada porción del castigo que han recibido. A semejanza de Israel, ¿cuán a menudo tendemos a echar la culpa a Dios o a otras personas, por otra parte, por nuestros propios pecados y errores? Después de reconocer que el pueblo merece plenamente el castigo por sus pecados, Daniel hace una apelación apasionada al Señor para que intervenga. Su referencia al Éxodo evoca el pacto que impulsa la extraordinaria intervención de Dios para liberar a su pueblo de Egipto, lo que conduce a la fundación de la nación. De hecho, el regreso del exilio será una réplica del Éxodo, como lo indicaron otros profetas. Pero lo más importante de la apelación es para que Dios perdone al pueblo y restaure su lugar. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En otras palabras, la petición debe concederse para que el nombre de Dios sea honrado. La ferviente oración de Daniel está preocupada por el perdón del pueblo y la restauración de la ciudad, incluyendo el santuario. Oremos como Daniel y luchemos como él luchó. Humillémonos nuestras almas delante de Dios, con un corazón quebrantado por un sentimiento de indignidad, para ver respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que les fueron concedidas a Daniel. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un bendecido día. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es El valor de la intercesión. En el libro de Daniel, capítulo 9, 5 al 13, se registra la oración de Daniel donde él se incluye en los pecados del pueblo.
Su oración es solo una entre otras oraciones de intercesión notables incluidas en la Biblia. Esas oraciones tocan el corazón de Dios y por consiguiente evitan el juicio y en cambio traen liberación de los enemigos. Cuando Dios está dispuesto a destruir a toda la nación judía, la intercesión de Moisés detiene su mano. Incluso cuando la grave sequía está a punto de consumir la tierra, Dios responde la oración de Elías y envía lluvia para revivir la tierra. Al orar por los miembros de la familia, los amigos y otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y puede intervenir. A veces quizá lleve más tiempo la respuesta a una oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos. En este caso, Daniel desempeña el papel intercesor o mediador entre Dios y el pueblo. A partir de su estudio de las Escrituras, el profeta comprende cuán pecaminoso se ha vuelto el pueblo a transgredir la ley de Dios y negarse a escuchar las advertencias del Señor. Por ende, al reconocer su condición espiritual desesperada, Daniel ora pidiendo sanidad y perdón. Pero el profeta también se identifica con su pueblo. En algunos aspectos, Daniel ilustra el papel de Cristo como nuestro intercesor. Sin embargo, hay una diferencia radical. Cristo es sin pecado y por lo tanto no tiene necesidad de confesar un pecado personal ni de ofrecer sacrificios por el perdón personal. Pero se identifica de una manera única con los pecadores. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21. La intercesión es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono de Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que deberíamos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia nuestros pedidos ante el Padre. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un bendecido día. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es La obra del Mesías. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende estas dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Daniel estaba hablando y orando y confesando su pecado y el pecado del pueblo de Israel. En eso se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:26. En este versículo encontramos 6 actos que deben de hacerse dentro del periodo de 70 semanas. El primero es terminar la prevaricación. La palabra hebrea
para prevaricación sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Y todo ser humano viola el pacto con Dios y las leyes que Dios ha puesto. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario. Y así se termina la prevaricación. El segundo acto es poner fin al pecado. El verbo conlleva el significado de sellar y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída, la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. El tercer acto es expiar la iniquidad. Como dice Pablo, por cuanto agrado al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí también solo Jesús puede concretar esta realidad. El cuarto acto para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. El quinto acto es sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento que se señalaban su obra expiatoria se sellaron en el sentido de que se cumplieron. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Y así se cumplió Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el sexto acto era ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona, sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Por lo que podemos regocijarnos en la esperanza. Nuestro abogado está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Por sus méritos tenemos perdón y paz. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un bendecido día. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es El calendario profético. En el final de la visión del capítulo 8 de las 2300 tardes y mañanas, Daniel se asombra porque no puede entenderla. 10 años más tarde, el ángel Gabriel viene a ayudar a Daniel y a entender la visión en el capítulo 9. Esta última revelación suple la información faltante y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo al final de un periodo de 70 semanas. Según el principio de día por año y por el curso de los acontecimientos previstos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años, y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta orden la emite el rey Artajerjes I en el año 457 a.C. Permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el periodo de 490 años se ha cortado de un periodo de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida.
es decir, en el año 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la semana 70. Las 7 semanas son equivalentes a 49 años. Probablemente se refiere al tiempo en el que se reconstruiría Jerusalén. Después de estas 7 semanas habrá 62 semanas, 434 años que conducen al Mesías príncipe. Por lo tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías Jesús se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevará a cabo otros eventos cruciales. En primer lugar, se quitaría la vida al Mesías. El Mesías confirma el pacto con muchos. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles a la nación judía, y se lleva a cabo durante la última semana de los 27 a los 34 años después de Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial, en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética. Al ofrecerse como el sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios animales. La última semana de la profecía 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Así pues, el mensaje que dio el ángel Gabriel a Daniel de las 70 semanas se cumplió el primer advenimiento del Mesías, y nosotros tenemos la esperanza del segundo advenimiento. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo es la esperanza bienaventurada que debemos guardar en nuestros corazones. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga. Y el título de nuestra lección de escuela sabática es De la confesión a la consolación. En el capítulo 9 de Daniel inicia con una oración intercesora, donde Daniel reconoce la grandeza de Dios y después confiesa los pecados de su pueblo y suplica por la liberación y misericordia. Al estudiar la palabra de Dios, Daniel se da cuenta que estaba por cumplirse el tiempo en que su pueblo debía volver a Jerusalén y que por misericordia y para que el nombre de Dios sea honrado, intercede así por todo su pueblo que había pecado contra Dios. Cuando aún estaba orando, el ángel Gabriel le da un mensaje de paz y amor para todos nosotros, incluyendo a Israel. Debido al pecado y desobediencia, tanto el pueblo de Israel como nosotros merecemos la muerte. Sin embargo, por el amor y la misericordia de Dios a la humanidad, porque Él es nuestro Creador, ha cumplido su palabra al liberar al pueblo de Israel en el tiempo profetizado y también en liberarnos a toda la humanidad del pecado. Así Dios trazó un plan de salvación y tiempos que fueron dados a Daniel por el ángel Gabriel.
Las 70 semanas que se mencionan en el capítulo 9 equivalen a 490 años que iniciaron en el año 457 a.C., año donde se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén, y se terminan los 490 años en el año 34 después de Cristo, cuando el mensaje de salvación se transmite a toda la humanidad, o gentiles como se menciona. Estas 70 semanas se dividen en 3 secciones. Las primeras 7 semanas o 49 años se cumplieron en el año 457 al año 408 a.C. en el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén. Las siguientes 62 semanas se termina cuando se realiza el bautismo del Mesías. En el año 408 a.C. al año 27 después de Cristo son estas 62 semanas, que son 434 años. Y la última semana se cumplió con la muerte de Jesús en el año 31 después de Cristo, que ocurrió a la mitad de la última semana, y fue cuando se hizo cesar el sacrificio. Y en el año 34 después de Cristo se terminan estas 70 semanas, donde Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Estas 70 semanas cortadas pertenecen al tiempo de los 2300 tardes y mañanas que se mencionan en el capítulo 8, que inician de igual manera que las 70 semanas en el año 457 a.C. Y estos 2300 años se termina en el año 1844 después de Cristo. Así, en el año 1844 después de Cristo, nuestro sumo sacerdote pasa al lugar santísimo para interceder y hacer justicia. En esta lección aprendemos que Dios cumple sus tiempos y su palabra, por lo que debemos estudiar con mucha oración su palabra, interceder por nuestros prójimos y aferrarnos ante las pruebas y dificultades a nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús y esperar pronto su venida. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que Dios te bendiga mucho en este día.